Estamos en lo que fue el Centro de Experimentación Agrícola, que dependía de la Estación Enológica de Valdepeñas. En el año 1948, justamente en el día 8 de octubre, se hizo aquí una exhibición de una maquinaria agrícola que sus inventores pues la denominaron la mula mecánica. Sus inventores eran Manuel Villalba y Luis Sánchez. Estos pioneros pues trataron de buscar soluciones a los problemas que atravesaba el campo, tratando de buscar maquinaria porque había escasez de mano de obra y también había escasez de las mulas y caballos y asnos. Son años en los que del hambre, son años donde no había casi nada para comer. Luego también, además, la población estaba con régimen de cartilla de racionamiento, y luego también había que ver que la mano de obra escaseaba. Primero porque los campesinos entonces estaban bastante, muchos de ellos habían cogido y se habían afiliado a las organizaciones sindicales y partidos de izquierda, y durante la contienda pues algunos de ellos murieron, otros fueron represaliados y fusilados después de la guerra civil, y otros pues se marcharon al exilio y estaban en la cárcel. Entonces había escasez de mano de obra, y luego también había otra cosa, que no había animales de tiro porque había bastante hambre, y es de suponer que muchos de ellos pasaban a ser como alimento. Ante esta situación, Manuel Villalba y Luis Sánchez pues vieron la necesidad de crear una maquinaria bastante versátil. El 8 de octubre de 1948, en estos terrenos, pues se hizo una demostración de lo que era la mula mecánica. En un principio, el día anterior, Manuel Villalba pues llevaba la mula para hacer una prueba, y en un arroyo que hay detrás de la gasolinera del Colegio Virgen de la Cabeza, enfrente, pues ahí cayó la mula y se le cayó encima de la pierna, tuvo un accidente. Entonces la exhibición la hizo Luis Sánchez. En esa exhibición hubo un espectador que fue Francisco Franco, el jefe del Estado, junto con su familia, que camino de Córdoba pues pararon aquí para ver esa exhibición. El jefe del Estado estaba acompañado por su esposa y su hija, y pues partió rápidamente para su destino, y pues tampoco tuvo mucho apoyo institucional lo que era el proyecto de la mula mecánica. Un diseño ingenioso y eficiente que obedece a la necesidad de las labores de la panza en los huertos y parcelas familiares de la posguerra. Estamos ante el diseño del primer prototipo de la mula mecánica, así denominada por sus inventores, los valdepeñeros Manuel Villalba y Luis Sánchez. El prototipo se caracteriza por las potencialidades que incorpora todas las labores que puede desarrollar, sus reducidas dimensiones y su efectividad, aparte de una rueda trasera directora con volante, a la que se le pueden ir acoplando otros dispositivos para una gran diversidad de tareas agrícolas. Esta maquinaria araba, podía trillar, volvía a la parva. Se podía utilizar para la siembra, para la siega, podía extraer agua de las norias. Su toma de fuerza se podía acoplar a una aventadora, incluso llevar un remolque para transportar productos de hasta 1000 kilos a una velocidad de 15 km por hora. Todos los materiales que se emplearon eran reutilizados y adaptados al prototipo. Las chapas laterales fueron preformadas por los inventores, con las chapas de los bidones que había en el taller. La rejilla delantera era también de un coche antiguo. Por ejemplo, el motor de explosión BMW de gasolina procedía de un vehículo antiguo de 4 cilindros y 4 tiempos. Era refrigerado por agua y con arranque manual por manivela por su parte delantera. Capaz de desarrollar hasta 6 caballos de potencia, se podía desplazar a una velocidad media de 25 km por hora. El consumo por jornada de trabajo oscilaba entre los 8 y los 10 litros de combustible, estimándose su coste total de fabricación entre las 25.000 y 30.000 pesetas. El grupo de transmisión también tuvo que ser adaptado a partir de otro vehículo, incorporando frenos de tambor, así como una toma de fuerza central que movía otros 2 grupos adyacentes. Dependiendo de la tarea a realizar, se podía utilizar una u otra de las 3 tomas con diferentes revoluciones para la desmultiplicación, merced a los distintos trabajos hasta 1500 revoluciones por minuto. Las ruedas eran neumáticos análogos a los de un automóvil, que por su parte exterior tenían unas bandas metálicas con garras para traccionar mejor en terrenos difíciles.
En una época en la que se utilizaba la tracción animal, esto resultaba un avance excepcional. En la parte posterior del arado se podía acoplar un depósito nodriza, sincronizado con el motor, para albergar las simientes, siendo asimismo regulada la cantidad de cereal que caía en la tierra al tiempo que el arado lo iba envolviendo. Todas las tareas fueron realizadas en el taller, desde el diseño hasta que por primera vez pisara la calle con el motor en marcha. El prototipo de arado mecánico había sido diseñado con rigor, la construcción y montaje excepcionales, con los medios que había en la época, y para desarrollar todas las tareas que podía llevar a cabo, sencillamente perfecto. Para conocer la historia personal de los dos grandes inventores de este prototipo, que autodenominaron mula mecánica, nos hemos trasladado al Instituto Bernardo de Balbuena, que en los años 60 también constituyó una renovación en arquitectura moderna, pero unas décadas antes, en los años 40, dos emprendedores valdepeñeros, Luis Sánchez Martín y Manuel Villalba Martín, promovieron y registraron una marca, Bilsan, para este prototipo adaptado a una gran diversidad de tareas agrícolas tan necesarias en la época de la posguerra. Se trataba del prototipo patentado en el año 47 de la mula mecánica. Se conservan diversas fotografías y recortes de prensa sobre esta gran efeméride, pues, como veremos a continuación, el propio jefe de Estado, Francisco Franco, en el año 48 acudió a Valdepeñas a conocer las pruebas de esta maquinaria tan renovadora. Os invitamos a conocer la historia de estos dos grandes emprendedores cuya labor en épocas tan difíciles fue fundamental para el desarrollo de nuestra localidad. Conozcamos su historia personal. Luis Sánchez Martín nació en 1923. Su padre, Luis Sánchez Marín, regentaba un pequeño negocio de vinos. Nuestro emprendedor, durante la Guerra Civil, contaba con 14 años y ya era jefe taller del parque móvil de la CNT de Valdepeñas. Situada en el paseo de la estación, ponía a punto todos los camiones que iban a Levante en busca de víveres. Esto le sirvió para formarse en la mecánica del automóvil. Le gustaban las motos, de hecho ganó 2 copas en una gincana provincial y antes de encontrarse con el otro inventor ya tenía un taller provisional en su casa, después de llegar de la mili. Pero pronto se conocieron y se hicieron socios y fue a trabajar junto a Manuel Villalba en su taller, con 22 años. Se casó y al cabo del tiempo monta su propio taller en la misma calle, Caldereros, cerca donde su suegro había adquirido una vivienda, Eugenio Rodríguez. Su suegro era agricultor y tenía una casa de labor con una bodega que se remonta a 1884. La vida de nuestro primer inventor, Luis Sánchez Martín, partió de los difíciles años de la agricultura a la que conoció desde el negocio del vino de su padre para entender las necesidades de la falta de caballerías y lo importante de la mecanización para poder obtener una productividad de la tierra. Pero como su compañero eran perfiles emprendedores, tenía grandes inquietudes, tenía una emisora de radio, realizó unas pruebas en Sevilla para entrar en la aviación, pero su gran pasión era la mecánica del automóvil. Eran muy versátiles, de hecho se encargaron de instalar bombas verticales de riego en las norias de las huertas, pues era una época de gran sequía. La situación del momento y sus inquietudes relacionadas con la mecánica van a marcar la trayectoria de Luis Sánchez, nuestro primer promotor de la gran mula mecánica. Manuel Villalba Martín nació en 1907. También conoció la dura vida de un agricultor porque su padre, Críspulo Villalba, se dedicaba a acordelar viñas. Le faltaban caballerías y no podía extraer el agua de los pozos en una época de grave sequía. Manuel también adquirirá una casa propia con noria en Consolación. Pero eran tales las inquietudes que desde pequeño demostraba que con tan solo 6 años
cuando vio el primer avión que vino a Valdepeñas, fabricó con retazos de madera un pequeño prototipo de avión que su maestra expuso en la escuela. Esos fueron los primeros años de un niño que ya apuntaba maneras. Y eran tales sus capacidades que el famoso taller mecánico del alemán se dedicó a formarlo durante un tiempo y fue el propio mecánico jefe de este taller el que le vendió su primer Chevrolet, con el que había realizado un viaje a Tarancón, donde conoció a su esposa Filomena y tuvieron 2 hijos. Después de esos primeros pasos va a formar su propio taller de reparación de automóviles y maquinaria en general, situado en el kilómetro 200 de la salida a Manzanares, en su propia casa. Lo más curioso es que, además de sus labores como mecánico del automóvil, fue el primer taxista de Valdepeñas, realizando viajes tanto a nivel nacional como internacional. En sus aficiones estaban las radios, en una época como la Guerra Civil, donde se requisaron muchos aparatos radiofónicos. Con un mineral, la galena, podía escuchar la evolución de la contienda y contaba con un panel de radio. No en vano había hecho un curso a distancia con California para conocer las posibilidades de la onda corta para comunicarse con el exterior. Asimismo, él utilizaba una especie de sistema de interfono para comunicar la casa en la planta alta con el taller en la planta baja. Eran tales sus expectativas de poder conocer más allá de nuestras fronteras que se suscribió a Europa Press, llegándole fotos de los bombardeos, y como sentía la necesidad de responder a toda la correspondencia que les llegaba de distintos lugares, pues intentó también aprender inglés de forma autodidacta. Las cartas se multiplicaban, venían de distintos lugares, de Estados Unidos, de Inglaterra, y se ven de forma manuscrita sus propias traducciones. En su propia casa tenía colmenas de abejas y también tenía una afición por la apicultura con una centrifugadora de miel. Esto es el carácter de un emprendedor, como su compañero, pero hay algo que su familia también tiene en el corazón, que era su gran afición al deporte. No en vano participó en muchos campeonatos de ciclismo a distintos niveles, a nivel nacional, comarcal y local, obtuviendo trofeos en distintos campeonatos, como el de 1928, saliendo en distintos periódicos de la prensa del momento. Este es el perfil de nuestros 2 grandes emprendedores, Luis y Manuel. Pronto sus destinos se unieron en ese taller, asociándose para hacer posible un prototipo innovador para la época: Bilsan, la mula mecánica. El registro de patente de invenciones y el registro de la marca en el Ministerio de Industria y Comercio, en concreto en el registro de la propiedad industrial, se formalizaron respectivamente el 18 de abril y el 24 de junio de 1947, junto a una memoria descriptiva con planos sobre el prototipo. Eran años en los que la prensa difundió la gran novedad y llegó muchísima correspondencia al buzón del taller en el que los socios trabajaban. De hecho, uno de los periódicos del momento decía que, como ya estaba patentado, se estaban gestionando todos los mecanismos para poder hacer posible su fabricación en serie y de esa forma hacer que su coste fuera asequible para la mayoría de los labradores. Este era el espíritu de nuestros 2 inventores: hacer una máquina que facilitara a un pequeño labrador el trabajo diario en las faenas agrícolas de la más diversa índole. No había una industria nacional de maquinaria en España en esos momentos, a excepción de Ajuria, Sociedad Anónima en Vitoria, que había paralizado la producción por falta de materias primas. En cambio, en el Reino Unido sí había un gran desarrollo técnico en maquinaria agrícola y tractores. No en vano, algunas de las empresas fabricantes y exportadoras de este tipo de maquinaria se pusieron en contacto con nuestros emprendedores para conocer más datos sobre el invento, incluso el envío de dibujos explicativos. Luis y Manuel
habían pedido a las embajadas de Argentina, Estados Unidos o Gran Bretaña un listado de fabricantes y de exportadores para poder poner a su disposición la patente y así hacer posible su producción en serie. Son también numerosas las cartas de representantes para poder comercializar el producto, pues era muy necesario en la zona, así como particulares o dueños de empresas que también se interesaron en poder adquirir una de estas mulas mecánicas. Incluso la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya de Córdoba se había ofrecido a fabricarlo en serie. No todo fue fácil en este difícil camino, pues se dieron cuenta que una empresa de Barcelona había plagiado su prototipo y fue necesario un recurso jurídico en octubre del año 47 para poner en evidencia este hecho. Finalmente, un año después, en el año 48, en octubre del 48, el propio Franco vino junto al ministro de Agricultura, Rey Segura, y una comisión de técnicos, el gobernador civil, el presidente de la Diputación y don Guillermo de Santa María, a Valdepeñas para asistir personalmente a las pruebas a las 6:30 de la tarde. Hace ahora 73 años de aquella visita de Francisco Franco a Valdepeñas para conocer los adelantos que podía haber implementado este gran prototipo para una necesaria remodelación de la agricultura en tiempos tan difíciles. Finalmente, y a pesar de que fue recibido en Madrid por el propio jefe de Estado, el proyecto nunca se realizó por sus dos inventores originales. La mula mecánica, que hoy en día ha quedado su nombre en otros motocultores monoeje, no lo llegaron a fabricar como hubiera sido su deseo por todas las trabas administrativas y todas las dificultades con las que se encontraron desgraciadamente en su camino. El periódico España de 1948 decía: «Hay en nuestra raza un espíritu de superación que vence las mayores dificultades». Luis y Manuel superaron una época muy difícil para la agricultura de nuestro país y es digno que su esfuerzo se reconozca y se conozca por todos los valdepeñeros que tuvieron en el año 47 dos grandes emprendedores que hicieron posible un prototipo que luego se ha demostrado de gran efectividad. Con la reconstrucción documental y en imágenes de la historia de estos dos grandes emprendedores valdepeñeros y con el deseo de que su esfuerzo y este prototipo pueda ser custodiado por los museos de la localidad, por el ayuntamiento, para poner el valor esta gran gesta en el emprendimiento y en el deseo de superación de Valdepeñas, ponemos fin a nuestra serie Lo que esconde Valdepeñas. Continuará quizás, porque aún hay muchos capítulos de nuestra historia por desvelar. Os emplazamos a ello y os damos las gracias a todos los que nos habéis seguido y os animamos a seguir indagando en el conocimiento de nuestra historia, de nuestra localidad, de su valor patrimonial y de todos los esfuerzos que entre todos, como un eslabón de esta cadena, día a día ponemos, a la vez que este pueblo valora su historia y sus recursos. Muchísimas gracias y hasta pronto.